Los estudios de consumo de alimentos y las encuestas alimentarias son importantes para la obtención de información que detecte problemas nutricionales a nivel del hogar o individuos, especialmente para la planificación de programas nutricionales, ya que se requiere información confiable y válida para contar con un adecuado diagnóstico de la situación de donde se quiere intervenir. Con el módulo 4 de consumo de alimentos, los usuarios del software NutriIncap podrán determinar el consumo individual utilizando la metodología del recordatorio de 24 horas, que registra mediante una entrevista todos los alimentos consumidos por el individuo de interés el día inmediato anterior. El usuario ingresa los datos obtenidos de la entrevista y el software procesará el conjunto de datos ingresados a través de un proceso secuencial para obtener el resultado del cálculo de ingesta y las adecuaciones por cada sujeto de interés. Al utilizar este módulo funcional, aprovechará una de las ventajas principales, ya que NutriIncap realiza un proceso de chequeos de codificación de alimentos, códigos de medida y porciones consumidas, reportando los errores detectados y permitiendo la actualización de datos generales y/o consumo individual. Además, este módulo funcional ofrece la capacidad de generar el promedio de ingesta y porcentaje de adecuación de N recordatorios del mismo sujeto. Es decir, que si el estudio de consumo de alimentos ha contemplado 2 o más entrevistas por sujeto, NutriIncap ofrece la opción para generar los resultados del promedio de las N entrevistas del mismo sujeto. Con la nueva versión 3.1, el usuario podrá determinar el patrón alimentario del conjunto de datos recolectados en el estudio de consumo de alimentos, obteniendo información que puede utilizar para conocer los alimentos que constituyen las principales fuentes de energía, proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales del consumo de alimentos del grupo de casos del estudio, y conocer el promedio del consumo de cada alimento en gramos. El INCAP continúa trabajando y optimizando el funcionamiento del software NutriIncap como una herramienta práctica que pueda fortalecer el desarrollo profesional en el área de evaluación del consumo de alimentos en individuos o grupos de población, y pone a disposición de los nutricionistas y usuarios en general varias modalidades de adquisición. ¿Sabía usted que ha sido creado un software que puede ser utilizado en el campo de la nutrición clínica, ciencias de los alimentos y servicios de alimentación, investigación, docencia y nutrición comunitaria? Su nombre es NutriIncap. Este software facilita el uso y la aplicación de las tablas de composición de alimentos y las recomendaciones dietéticas diarias en el análisis de la situación alimentaria, y por sus características técnicas está dirigido a nutricionistas y personal técnico especializado en la evaluación dietética. NutriIncap cuenta con 4 módulos operativos. Módulo 1, tablas de referencia. Módulo 2, ingesta individual. Módulo 3, preparaciones, recetas. Módulo 4, consumo de alimentos. Con las capacidades técnicas del módulo 1, tablas de referencia, y del módulo 2, de ingesta individual, el software NutriIncap puede aplicarse en el campo de la nutrición clínica y los servicios de alimentación, especialmente al momento de planificar y evaluar menús de alimentación para colectividades. En el módulo 1, tablas de referencia, están disponibles para consulta y edición las tablas de composición de alimentos, tablas de pesos de unidades y medidas de alimentos, recomendaciones dietéticas diarias y tabla de requerimientos promedio estimados. El software permite importar hasta 3 tablas de composición de alimentos adicionales a la TCA INCAP, flexibilidad importante que permite que esta herramienta pueda ser utilizada por países diferentes de la región centroamericana, en los que usualmente se utiliza la TCA de Centroamérica INCAP 2012. El módulo 2 de ingesta individual, con un proceso interactivo, permite determinar el valor nutritivo del menú de un sujeto específico calculando la ingesta y porcentaje de adecuación nutricional según las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP. Tradicionalmente, este proceso se calcula a mano o en hojas de cálculo de Excel. Ahora, con NutriIncap,
El usuario puede ajustar el menú de alimentación de un sujeto determinado, según las kilocalorías deseadas o cualquier otro nutriente específico, y con base al menú que el usuario decida, se puede estimar la cantidad de alimentos necesarios para un grupo de individuos y determinado número de días, cálculo para más de una persona y más de un día en que será servido. A través de un proceso interactivo, con el módulo 3 de preparaciones recetas, se puede estimar la composición nutricional de una receta-preparación. El valor nutritivo que obtenemos se genera por 100 gramos de la preparación y/o por porción. Este módulo puede facilitar el proceso de estandarización de recetas, realizado usualmente en los diferentes servicios de alimentación. Deseamos que el software NutriIncap sea una útil herramienta de aplicación que fortalezca las intervenciones o programas orientados al logro de la seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y sus fronteras. Consulte por las modalidades de adquisición del software. Y tengo el agrado de conducir este evento. Para iniciar tenemos unas palabras de bienvenida de nuestro director, licenciado José Renán de León Cáceres. Bienvenido, director. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, saludar a todos los colegas que hoy nos acompañan y a los amigos interesados en la presentación del NutriIncap. Quisiera darles unas palabritas sobre lo que va a suceder en la mañana de hoy, lo que se va a presentar. Y sobre todo en el marco de los 71 aniversarios del Instituto, que este año pues está cumpliendo 71 aniversarios. Es un honor participar con ustedes en el lanzamiento del NutriIncap versión 4.0. Existe evidencia científica que demuestra la relación entre la transición epidemiológica de enfermedades no transmisibles y los cambios en los patrones alimentarios observados en la región. Este cambio se caracteriza por el cambio en la alimentación desde lo tradicional, basada en productos procesados con alto contenido en energía, grasas saturadas y azúcares y micronutrientes. Los estudios dietéticos individuales y poblacionales permiten conocer la ingesta alimentaria, la calidad de la dieta y la adecuación de las necesidades energéticas y de nutrientes, así como de patrones alimentarios. Con estos datos se pueden establecer asociaciones entre el consumo de alimentos y la aparición y desarrollo de enfermedades relacionadas con la alimentación y la nutrición. Sin embargo, el alcance de estos estudios está condicionado a la aplicación de metodologías apropiadas y herramientas científicas que se disponga desde el inicio del diseño de estudio, así como el registro, procesamiento y análisis e interpretación de los datos. Reconociendo la importancia de esta tarea, el INCAP sigue trabajando y mejorando el funcionamiento del software NutriIncap como una herramienta práctica que pueda fortalecer el desarrollo profesional en el área de la evaluación del consumo de alimentos en individuos o grupos poblacionales. Este software facilita la aplicación de las tablas de composición de alimentos y las recomendaciones dietéticas diarias en el análisis de la situación alimentaria. Nuevamente, por ello me complazco en estar hoy con ustedes en la presentación a ustedes, principales usuarios, de resultado de esta actualización. Esta herramienta sea de utilidad para fortalecer las capacidades de los nutricionistas y de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la alimentación y la nutrición, para impulsar acciones que conlleven en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y de esta forma también promover una alimentación nutricionalmente más balanceada y que repercuta en el bienestar y la vida y la salud de todos nosotros. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. El INCAP continúa trabajando en la actualización de la nueva versión del software NutriIncap. Mantiene las funciones usuales en cada uno de los 4 módulos funcionales de las versiones anteriores. Y a partir de la versión 4.0,
incorpora la tabla de composición de alimentos de Centroamérica del 2018 para realizar los diferentes cálculos en los 4 módulos funcionales. Y con esto, los nutricionistas... El software NutriIncap es una herramienta para el uso en computadoras personales de escritorio o laptops que utilicen el sistema operativo Windows. Su uso está dirigido a personal técnico especializado en la evaluación dietética, que cuenten con capacidades técnicas para el manejo y análisis de los conceptos de ingesta de alimentos y su consumo, principalmente para profesionales en el campo de la nutrición y la alimentación, como pueden ser nutricionistas clínicas que desarrollen intervenciones en seguridad alimentaria, jefes de servicios de alimentación, investigadores en el campo de alimentación y nutrición, entre otras profesiones afines. La primera versión beta fue lanzada en el año 2014 y para el año 2020 ya se han actualizado 4 versiones. Humberto Méndez, creador del software, funcionario del INCAP, especialista en monitoreo y evaluación de seguridad alimentaria y nutricional en la unidad de planificación del instituto. Es experto en el manejo, proceso y análisis a la seguridad y análisis estadístico de datos de diferentes proyectos de investigación relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional, estudios longitudinales, encuestas de nutrición, encuestas de consumo de alimentos, encuestas de condiciones de vida y de ingresos y gastos familiares realizadas en la región. Además, es pionero en la creación de varios softwares para análisis de datos y de encuestas de consumo de alimentos, siendo el creador del software NutriIncap. Este software y esta actualización será presentada hoy por Pilar López. ¿Quién es ella? Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala y magíster en salud pública por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, funcionaria del INCAP en la unidad de planificación, desde donde se desempeña en el área de monitoreo y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional SAN. Lleva a cabo proyectos de investigación relacionados a la SAN y consumo de alimentos. Asimismo, desempeña la planificación, coordinación y ejecución de actividades relacionadas al desarrollo del software NutriIncap y de sus cursos talleres de aplicación. A continuación veremos a Pilar López presentando actualizaciones y cambios incorporados a la versión 4.0 del software NutriIncap. Muy buenos días a todos. Gracias, América, por la presentación. Iniciaré la presentación en nombre del licenciado Humberto, autor del software NutriIncap, quien se excusa de poder participar en este seminario virtual. Nuestro contenido del día de hoy se basará en 3 puntos importantes: las generalidades del software NutriIncap, puesto que algunos de nuestros espectadores ya conocen las versiones previas del software NutriIncap. El segundo punto serán las actualizaciones incorporadas y el tercer punto serán las modalidades de adquisición. Por cuestiones de tiempo, es necesario informarles que nos centraremos en mostrarles cuáles son los resultados que NutriIncap nos permite obtener y no cómo se hace con el software NutriIncap, puesto que para ese objetivo existen seminarios de capacitaciones especiales. Antes de comenzar, es necesario comentarles que para todos los que nos dedicamos al consumo de alimentos, puede que ningún software, incluso NutriIncap, no pueda satisfacer las expectativas de todos los usuarios. Dicho esto, también es importante extenderle los agradecimientos especiales al ingeniero Hugo Díaz, ingeniero informático, quien nos ha apoyado en el desarrollo del software en nombre de el licenciado Humberto Méndez y el instituto. En su pantalla ven la línea de tiempo del desarrollo del software. Este inició en el año 2000
donde el licenciado Humberto tuvo la inquietud de desarrollar una herramienta que facilitara en alguna medida las tareas de quienes trabajan con datos de consumo de alimentos. Este software Dieta fue desarrollado en el sistema operativo DOS. Estuvo en el mercado durante aproximadamente 10 años y donde muchos de los investigadores pudieron utilizarlo para realizar sus cálculos nutricionales. A partir del año 2013, el licenciado Humberto retoma el desarrollo del software y lo decide realizar para las plataformas Windows. En el año 2014 se logra realizar el lanzamiento de la versión beta, es decir, la primera versión de NutriIncap en fecha noviembre 2014. Es a partir del año 2014 en donde se ha tenido un proceso constante de revisión y actualización, obteniendo hasta el día de hoy 4 versiones para el año 2020. En su pantalla podemos observar la pantalla principal del software Dieta que se utilizaba en el año 2000. Este era totalmente programable en el sistema DOS. Ya entre el año 2014 y 2016 se puede observar el primer icono del software NutriIncap con su versión beta a la versión 2.0. En el año 2018 y 2019 se realizan 2 actualizaciones a la versión 3.0 y versión 3.1. Y en este año se realiza la actualización a la versión 4.0. Como pueden observar, además de las actualizaciones del funcionamiento técnico del software NutriIncap, también se han realizado actualizaciones en la línea gráfica para mejorar estos puntos y que sean más amigables para el usuario. Cuando ingresamos por primera vez al software NutriIncap, se identifica la versión y la fecha del software con la que el usuario cuenta. Y además se identifica al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá como propietario de los derechos. En su pantalla ven la pantalla principal de la versión 4.0, en donde en la parte superior tienen los 4 módulos funcionales. También se cuenta con una pestaña de información y una pestaña de ayuda en donde el usuario podrá consultar el manual de usuario las veces que lo requiera. El software NutriIncap facilita la aplicación de las tablas de composición de alimentos y las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP para el análisis de la situación alimentaria. Se pueden mencionar algunas ventajas del software NutriIncap en comparación a otros softwares y aplicaciones de dietética y nutrición en el idioma español. NutriIncap cuenta con una interfase amigable y de fácil uso. Además, cuenta con una base de datos oficial y de autoría reconocida. Las tablas de composición de alimentos de Centroamérica del INCAP y las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP, lo cual le garantiza al usuario que sus cálculos están realizados con bases de datos certificadas. Los módulos de ingesta individual y preparaciones y recetas son totalmente interactivos, es decir, que el usuario va utilizando cada una de las funciones y permite observar los cálculos realizados visualmente.
tiene la capacidad de importar bases de datos y a estas bases de datos nos referimos a las tablas de composición de alimentos, las tablas de pesos de unidades y medidas de alimentos y las bases de datos provenientes de encuestas de consumo de alimentos. La siguiente ventaja de que posee la capacidad de almacenar hasta 4 tablas de composición de alimentos se relaciona con la ventaja que hemos mencionado previamente, en donde NutriIncap le permite al usuario trabajar, además de las tablas del INCAP, las tablas con las que cuenten, ya sea porque en el país utilizan una tabla de composición de alimentos del país o el usuario ha decidido utilizar la tabla de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por ejemplo. Además, tiene la facilidad de expresar las cantidades de alimento como unidades de medidas o gramos y mililitros. En pantalla pueden observar los 4 módulos funcionales de NutriIncap resaltados. El primero, tablas de referencia, el segundo, ingesta individual, el tercero, preparaciones y recetas, y el cuarto, consumo de alimentos. Brevemente trataremos de explicar qué es lo que podemos obtener de cada uno de estos módulos funcionales. Muy importante resaltar que NutriIncap le permitirá al usuario 3 formas de expresar el consumo de alimentos: como medidas de alimentos, como unidades de alimentos o gramos y mililitros, dependiendo de los datos con los que cuente el usuario que decida utilizar el software NutriIncap. En el primer módulo funcional, tablas de referencia. En este módulo funcional se presentan las diferentes opciones que facilita el proceso y edición de las tablas de composición de alimentos, las tablas de recomendaciones dietéticas diarias y las tablas de pesos de unidades de medida. Es decir, en este módulo funcional se alojan este conjunto de datos con los cuales podemos decidir trabajar, podemos agregar nuevas bases de datos y podemos editar las que ya se encuentran dentro de NutriIncap. Así, por ejemplo, si nosotros utilizamos la función de editar tablas de composición de alimentos, podremos obtener 2 tipos de información: consultar todos los alimentos que se encuentran dentro de la tabla de composición de alimentos y su valor nutritivo por 100 gramos. Pero también podremos consultar el valor nutritivo por la porción que el usuario requiere de ese mismo alimento. Así, por ejemplo, podemos obtener el valor nutritivo sobre 100 gramos de un banano, pero también lo podemos obtener y consultar el valor nutritivo de una unidad de banano. Estos datos que se encuentran alojados en el módulo de tablas de referencia, también, aparte de consultar, se pueden editar. Y todos esos cambios serán responsabilidad del usuario. Si el usuario sabe que ha realizado muchos cambios a la configuración de NutriIncap, pero quiere regresar a la configuración inicial de NutriIncap, existe la función de restaurar, en donde le permitirá restaurar la tabla de composición de alimentos, las tablas de recomendaciones dietéticas
o las tablas de pesos para recuperar la configuración inicial de NutriIncap. El segundo módulo funcional, que es ingesta individual, determina el valor nutritivo de un menú de alimentación de un sujeto específico, determinando la ingesta y porcentaje de adecuación según las recomendaciones dietéticas diarias del INCAP. Esto lo hace en forma interactiva, es decir, el usuario escoge con qué población va a trabajar el menú de alimentación, debe ingresar cada uno de los alimentos que están incluidos en su menú y también ingresar la cantidad de cada uno de esos alimentos. Cuando obtiene o ha ingresado el total de los alimentos en su menú, va a obtener el valor nutritivo para cada uno de los alimentos, pero también el valor nutritivo acumulado por el total del menú de alimentación. Y eso le permitirá también evaluar la adecuación nutricional de energía, la adecuación nutricional de proteína y los nutrientes a los que se le puede evaluar la adecuación nutricional. El módulo funcional de ingesta individual que NutriIncap tiene también cuenta con la función de poder realizar un ajuste al menú de alimentación que el nutricionista ya considera adecuado y balanceado en un número de porciones y en un número de días específico, y esta función es especialmente importante para quienes se desarrollan en los servicios de alimentación. El siguiente módulo funcional, preparaciones y recetas, es el tercer módulo funcional de NutriIncap que permite obtener el valor nutritivo por 100 gramos y por porción de una preparación o receta nueva. Si el usuario lo desea, puede agregar ese contenido nutricional de la receta por 100 gramos como un alimento nuevo a la tabla de composición de alimentos, siguiendo el procedimiento que se describe para agregar nuevos alimentos. En este módulo funcional de preparaciones y recetas, siempre se necesita tener el listado de ingredientes y su cantidad en gramos para cada uno de los ingredientes que forman la receta. Se necesita obtener el peso de la preparación final en gramos y el número de porciones que rinde la receta para poder ingresar estos datos al módulo funcional y que NutriIncap nos dé el valor nutritivo por 100 gramos y por porción. El siguiente módulo funcional de consumo de alimentos es el cuarto módulo funcional de NutriIncap y este fue desarrollado para determinar el consumo individual utilizando la metodología de recordatorio de 24 horas, es decir, procesar los datos que han sido recolectados por medio de un estudio de consumo de alimentos y esta metodología. Como sugerencia, NutriIncap sugiere utilizar la metodología de recordatorio de 24 horas y el formulario de consumo de alimentos que ha sido validado por muchos estudios que se han realizado en el INCAP, y siguiendo esta metodología y esta información se puede recolectar toda la información que sea requerida para que el software NutriIncap procese los datos y nos permita obtener las ingestas individuales y las adecuaciones nutricionales por cada participante en el estudio.
El buen conocimiento y manejo del software NutriINCAP permitirá aprovechar de mejor manera sus capacidades. Y esto es importante mencionarlo porque si el usuario que utiliza NutriINCAP maneja muy bien el software, podrá observar que puede adaptar otras metodologías como frecuencia de consumo para poder procesar los datos dentro de NutriINCAP. Nuevamente, el módulo de consumo de alimentos se diferencia de los módulos ingesta individual y preparaciones y recetas porque no es un módulo funcional interactivo, es decir, que el usuario no podrá ver de forma visual y al instante los cálculos que NutriINCAP realiza. Este módulo funcional de consumo de alimentos tiene 3 funciones. Las primeras 2 le permiten al usuario ingresar los datos a NutriINCAP y empezar a realizar el proceso secuencial para obtener los cálculos. La primera función de cálculo de consumo de alimentos nos permite ingresar los datos de todos los recordatorios de 24 horas que hemos realizado de 2 formas, ya sea digitando formulario por formulario o importando una base de datos que tiene que seguir el mismo formato requerido para que NutriINCAP lo pueda procesar. En la siguiente función, que es recordatorio de 24 horas por lotes, sucede el proceso secuencial en donde NutriINCAP inicia verificando, calculando y dándonos los resultados. Aquí hay una ventaja importante, ya que NutriINCAP, antes de iniciar a calcular y hacer todos los cálculos de los formularios que hemos ingresado, tiene su primer paso, que es verificar. En este paso, NutriINCAP chequea posibles inconsistencias que se encuentren en cada uno de los formularios que han sido digitados o ingresados a NutriINCAP, y a través del reporte de errores nos indica si en un cuestionario específico para un sujeto en específico se encuentran inconsistencias. Con esto, el nutricionista que está procesando los datos puede corregir esos errores y seguir el proceso secuencial de calcular. Cuando se ha dado el siguiente paso, que es calcular, NutriINCAP nos permitirá obtener 3 resultados diferentes con los botones que se circulan en rojo. Guardar ingesta y adecuación, obtenemos por cada uno de los entrevistados su ingesta individual y el porcentaje de adecuación. Con la función de promedio de réplicas, podemos obtener las réplicas para un mismo sujeto cuando en el estudio de consumo de alimentos se han realizado 2 o más recordatorios de 24 horas. Y con la tercera función, que es patrón alimentario, NutriINCAP nos permite obtener los datos del conjunto de datos que se ha ingresado, cuáles son los alimentos más frecuentemente consumidos, independientemente de la cantidad. Además, nos permite obtener los alimentos fuentes de nutrientes. Es decir, que si en nuestro estudio nos interesa saber cómo está
la alimentación de una población específica, que podrían ser niños, y se centran en el nutriente hierro, podremos obtener cuáles son los alimentos que le aportan más hierro en la dieta que nuestra población ha consumido. En la siguiente slide les enseñamos un ejemplo de las tabulaciones básicas que el nutricionista puede hacer con la información obtenida de NutriIncap. Estas son gráficas que el usuario puede realizar en programas como Excel o programas estadísticos que puedan utilizar para realizar sus informes. Aquí nosotros vemos un ejemplo de un estudio de consumo de alimentos que fue realizado con 131 adolescentes, y con la información que NutriIncap nos brinda, nosotros podemos presentar el promedio de adecuación nutricional de energía, de proteínas y todos los micronutrientes que se observan en la parte derecha. Poniendo como punto de corte el 100%, ustedes pueden observar que muchos de los nutrientes no cumplen la adecuación nutricional y muchos otros también sobrepasan el porcentaje del 100% de adecuación. Todos estos datos y estos análisis son posteriores a la información de NutriIncap. Aquí se enseña otro de las posibles tabulaciones que se puedan dar, ya que una de la información que NutriIncap nos brinda son los porcentajes calóricos provenientes de proteína, grasa y carbohidratos. En este mismo estudio podemos observar que en un promedio 12% de la energía total proviene de proteína, 22% de la energía total proviene de grasa y 66% proviene de carbohidratos. Hasta aquí entonces hemos explicado muy brevemente cuáles son las funciones principales de los cuatro módulos funcionales del software NutriIncap. Gustosamente les explicamos cuáles son las actualizaciones incorporadas. La primera es la incorporación de la tabla de composición de alimentos del año 2018. El motivo principal de la actualización de la versión 4.0 fue la incorporación de la TCA del INCAP del 2018. Y ahora el usuario podrá realizar los diferentes análisis nutricionales en los 4 módulos funcionales de NutriIncap con 25 grupos de alimentos y 2.657 productos. Además, ahora podrá obtener el análisis nutricional de nuevos nutrientes como azúcar, cobre, selenio, ácido pantoténico, folatos alimentarios, retinol, vitamina E, vitamina D y vitamina K. Como hay una nueva TCA, también se ha incorporado una tabla de pesos de medidas y unidades de alimentos actualizada, que contiene pesos de medidas para algunos alimentos que se encuentran en la TCA. Y aquí se presenta una plantilla de las variables que contiene la base de datos de la TCA 2018, pero en el módulo funcional de tablas de referencia de la versión NutriIncap 4.0. Como se observa, ya están incluidos los nuevos nutrientes como azúcares, cobre, ácido pantoténico, folatos alimentarios, etc. Adicionalmente, se han incorporado 2 nuevas variables que se resaltan
el recuadro en rojo. Peso por 100 gramos, precio por 100 gramos y azúcar libre. Esta variable de precio nos permitirá monetarizar el costo de un menú de alimentación o de una receta. En la configuración inicial de NutriIncap, ningún alimento tiene asignado precio, por lo que el usuario deberá adaptarse a los precios de su país, consultarlos y ingresarlos o actualizarlos a la tabla por 100 gramos del alimento que vaya a utilizar en sus menús de alimentación. La siguiente variable, que es azúcar libre, nos permite codificar si el alimento que estamos consultando o estamos editando contiene azúcar libre. En la actualidad están codificados los alimentos que son azúcares simples y se encuentran codificados con el número 1, para que en los posteriores análisis que realicemos con otros módulos funcionales de NutriIncap podamos obtener el aporte calórico total proveniente de azúcar libre. Aquí vemos otra captura de pantalla del software en el módulo de ingesta individual. Como ven, existen dos pestañas, nutrientes y ADE, en donde se encuentran descritos energía, proteína, calcio, hierro y así sucesivamente. Al presionar la otra pestaña, nutrientes, se completa el análisis de todos los nutrientes que ahora se está incluyendo en el software NutriIncap. Al final de esta pestaña se observa la variable costo y la variable de energía proveniente de azúcar libre, acompañando a los aportes calóricos de macronutrientes. La siguiente actualización incorporada es que en el módulo de tablas de referencia existe una nueva función que se llama filtrar. Con esta función, el usuario podrá conocer los primeros N alimentos fuentes de el nutriente que se desee. Aplicando el filtro, ya sea si lo quiere por el total de alimentos que se encuentran en la TCA, o aplicando el filtro por cada grupo de alimentos que se requiera. Así, por ejemplo, necesitamos saber los primeros 100 alimentos que contengan más contenido de hierro del conjunto de datos de la TCA, es decir, de todos los alimentos que se encuentran en la TCA. Llenamos los campos y al presionar filtrar, NutriIncap nos dará el listado de los 100 alimentos que contengan más hierro. El siguiente ejemplo es sobre los 100 alimentos que contengan más contenido de azúcar en el grupo de frutas y jugos de frutas. Aquí sí, nosotros especificamos que queremos el grupo de alimento de frutas y jugo de frutas y queremos el nutriente de azúcares. Al presionar filtrar, se obtiene los primeros 100 alimentos con mayor contenido de azúcar. La tercera actualización incorporada se da a lo largo de los módulos ingesta individual, preparaciones y recetas y consumo de alimentos, en donde se ha optimizado su funcionamiento completando los cálculos con todos los nutrientes disponibles en la TCA del 2018. Y además, el usuario podrá estimar el aporte calórico proveniente de azúcar libre expresado
como porcentaje, ya sea en el menú de alimentación planificado o evaluado, en cada receta que se desee determinar su valor nutritivo y en las evaluaciones poblacionales utilizando los datos de las encuestas de consumo de alimentos con base a la cantidad de azúcares libres o añadidos. Por ejemplo, si utilizamos el módulo funcional de ingesta individual y el nutricionista requiere evaluar un menú de alimentación que está hecho para mujeres entre 18 a 29 años, con alimentos incluidos en tiempos de desayuno, almuerzo y refacción, todos los alimentos que se describen en pantalla se ingresan al módulo funcional de ingesta individual. Seleccionamos la población que es mujeres entre 18 a 30 años, se ingresan todos los alimentos y su respectivo número de gramos y al finalizar se obtiene ya la ingesta nutricional del menú completo. Ustedes en pantalla, en el recuadro de la derecha, observan la ingesta de la primera parte de nutrientes, la ingesta de la segunda parte de nutrientes y en la parte inferior los aportes energéticos provenientes de macronutrientes y de azúcar libre. Ahora, al presionar el botón porcentaje AD, se observa la adecuación nutricional de los nutrientes y NutriIncap categoriza todo lo que esté inferior a 100% como déficit y lo coloca en amarillo, y todo lo que esté superior a 100% como exceso y se coloca en anaranjado. Sin embargo, sabemos que los nutricionistas tienen sus propios puntos de corte que generalmente van entre 90 a 110%. En la nueva función donde nos permite obtener el aporte calórico proveniente de azúcar libre, ustedes ven el recuadro en amarillo y al ampliarlo podemos observar que para ese menú de alimentación que hemos ingresado en el módulo funcional de ingesta individual, proviene 5.37% de energía de azúcar libre. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcares libres debe ser menor del 10% de la ingesta calórica total, tanto para adultos como para niños. Entonces, en este menú podríamos decir que con los 3 tiempos de comida evaluados, la persona a la que se le va a dar el menú de alimentación estaría consumiendo 5.37% de azúcares libres, dentro de lo recomendado por la OMS. Lo mismo sucede si queremos determinar el valor nutritivo por 100 gramos y por porción de una receta, especialmente si las recetas son preparaciones dulces que sabemos que llevan azúcar y queremos evaluar el aporte calórico proveniente de azúcar libre. En pantalla tenemos los ingredientes, el peso total de preparación y el número de porciones. Se ingresa al software en el módulo funcional de preparaciones y recetas. Los tres datos que se requieren los ingresamos y ya NutriIncap nos da los resultados por 100 gramos y por porción. Tanto por 100 gramos como por porción, NutriIncap nos realizará el cálculo del aporte calórico proveniente de azúcar libre.
lo cual es un dato muy importante para los nutricionistas. Y entonces aquí hemos explicado brevemente las actualizaciones incorporadas a la nueva versión del software NutriINCAP. Para las personas que se están preguntando cómo poder adquirir el nuevo software NutriINCAP, existen dos formas de adquisición. La primera es compra directa, donde el usuario adquiere una licencia del software NutriINCAP para un equipo de cómputo a un precio de $200. Al igual que las personas que ya cuentan con una licencia del software NutriINCAP podrán adquirir la actualización de la versión 4.0. La segunda modalidad de adquisición es a través de la participación en las capacitaciones, ya sea por medio de un curso virtual o un taller presencial que se habilitan anualmente. El curso virtual tiene una duración de 8 semanas. Es 100% modalidad virtual. Y aparte de adquirir su licencia del software NutriINCAP, el usuario recibe capacitaciones para poder aprender cada uno de los módulos funcionales, además de realizar tareas y actividades específicas con el software NutriINCAP. El taller presencial, si estuviera en la posibilidad de realizarse talleres presenciales, se adaptan a 2 días y medio y generalmente estos talleres son organizados con el apoyo de nuestros coordinadores de cooperación técnica en nuestros países. Les pongo el caso en que el año pasado se realizó un taller presencial en Nicaragua, lo que significa que cada uno de los países podría tener la adaptación a su taller presencial. Para este año se ha planificado hacer una adaptación del curso virtual a un seminario virtual que lo estaremos impartiendo entre octubre y noviembre y se les enseñará a utilizar la nueva versión del software NutriINCAP. Para esto podemos esperar la información a que sea publicada en las redes sociales del INCAP o realizar sus consultas directamente a los correos que se observan en pantalla. También podrían visitar el sitio web del INCAP en el espacio del software NutriINCAP, en donde ustedes podrán consultar información sobre el software NutriINCAP, algunas notas técnicas que explican su funcionamiento, algunos otros videos que también están disponibles y aparece un listado de las diferentes investigaciones que nuestras participantes en los cursos virtuales o talleres presenciales de NutriINCAP han podido realizar a partir de la aplicación del software NutriINCAP. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web del INCAP y con esto damos por finalizada la presentación de las generalidades del software y las actualizaciones que hemos incorporado a la nueva versión 4.0. Esperamos que la versión más actualizada del software NutriINCAP sea una útil herramienta de aplicación que fortalezca las intervenciones o programas orientados al logro de la seguridad alimentaria y nutricional de Centroamérica y sus fronteras.
Muchísimas gracias por asistir a esta invitación de seminario virtual gratuito y por permanecer conectados. Muchas gracias y buen día.